Tendremos una historia dinámica sobre cómo todos pensaban que un hombre era un monstruo. Pero resultó ser el que menos se esperaba que fuera. Solía tener un momento difícil en mi vida. Crecí en una familia pobre y tuvimos que economizar en casi todo. Mi madre se divorció de mi padre cuando yo era joven, luego tuvo un amante que pronto se convirtió en mi padrastro. Pero de ninguna manera era un padre amoroso. Le gustaba beber y tenía mal genio. Y a menudo me golpeaban con un cinturón por nada, solo porque él no estaba contento con algo. Con el paso del tiempo, mi madre también se encariñó con el biberón. Cuando era niño, si no podía escabullirme afuera con los otros niños, me escondía en mi habitación en el armario. Porque mi madre y mi padrastro empezaron a pelear mucho. No podía soportar escuchar los gritos y llantos de mi madre. Al crecer, comencé a huir de casa y, sin saberlo, me involucré con una mala compañía. Mac estaba a cargo. Él era el mayor y era más fuerte y asustadizo que los demás. Sí, era mandón y, a veces, podía menospreciar a los demás. Pero aún así estaba más tranquilo allí que en casa. Fue en esa compañía que conocí a la chica, Lisa. Ella era una doncella joven y pura que había tocado una cuerda conmigo. Sus ojos azules y su nariz chata quedaron firmemente grabados en mi memoria. Ella era la novia de Mac. A menudo la arrastraba con él. Pude ver en sus ojos cómo ella no disfrutaba de su compañía. Pero ella era huérfana, una fugitiva de un orfanato. Y fue difícil para ella sobrevivir sola en este mundo. Y ella tuvo que soportar algunas molestias. Lisa, ¿por qué estás con él? Puedo ver cómo estaba sufriendo. Hablé con ella una vez cuando tuvimos la suerte de estar solos. Kurt, estoy bien aquí. Al menos mejor que donde yo estaba. Está bien. No tienes que preocuparte. Mac cuida de mí. Pero él solo está jugando contigo. Escapemos juntos. No lo ocultaré. Realmente me gustas y no soporto verte aguantarlo. No, está bien. Bajó los ojos y salió de la habitación. Sentí pena por ella y me llevó un tiempo convencerla de que dejara esta empresa y se viniera conmigo a otra ciudad. Por suerte para nosotros, Mac y sus compinches no nos buscaban. Al menos yo no lo creía así. Para entonces ya había cumplido los 18 años y podía conseguir un trabajo. Pero no tenía mucha educación, así que el primer trabajo que obtuve fue como manitas en un almacén. No ganaba mucho, por supuesto, pero a veces trabajaba en segundo turno, y Lisa y yo teníamos suficiente dinero para alquilar una habitación y comprarnos algo para comer y vestirnos. Desde pequeña me gustaba dibujar, pero siempre tenía poco tiempo para ello. Me contenté con dibujar en mi cuaderno durante mis descansos. Mi jefe me pilló haciendo esto. ¿Qué tienes ahí? Se acercó a mí en silencio, me arrebató el cuaderno de las manos y miró mis garabatos. Devuélvemelo, por favor. Son solo dibujos. No estoy perdiendo mi tiempo de trabajo en esto. Espera un minuto. Echó un vistazo más de cerca a las imágenes. Chico, tienes talento. ¿Aprendiste eso en alguna parte? No, me encanta dibujar desde que era un niño. Ni siquiera tuve tiempo de estudiar, y mucho menos de aprender a dibujar. Devuélvemelo. Ya no lo hago en el trabajo. ¿Sabes qué? Él me miró fijamente. No creo que tu talento deba desperdiciarse en estas bolsas y cajas polvorientas. Conozco a un chico que trabaja en una editorial de cómics y revistas infantiles. No es un estudio con caballete, pero creo que deberías hablar con él. Él me entregó un cuaderno. Gracias. Pero ¿cómo voy a mantener mi trabajo? Tengo que pagar por mi habitación. No te preocupes por eso. Si quieres, siempre puedes volver aquí. Te daré un pequeño adelanto, pero ve y pruébate. Ven a verme después de tu turno. Te daré sus detalles. El jefe no estaba gruñón en absoluto.
Al contrario, no podía creer que pudiera suceder. Había tratado con gente mucho más enojada antes. Le di las gracias y, habiendo escondido mi cuaderno en un bolsillo interior, fui a cumplir con mis deberes al día siguiente. Sin decirle a Lisa que no se preocupara porque resultó estar embarazada, fui a la dirección especificada. El jefe del almacén prometió hablar bien de mí. Llamé tentativamente a la puerta, y cuando respondieron, entré vacilante. Me encontré dentro de una oficina espaciosa con varios escritorios, algunos de los cuales estaban ocupados por artistas dibujando bocetos. Me recibió Dan, el que me recomendó mi jefe en el almacén. Tuve una breve entrevista y Dan me contrató como pasante. Mi vida finalmente dio un giro para mejor. Dan me mantuvo y comencé a ganar mucho dinero haciendo lo que amaba. Han pasado muchos años desde entonces. Lisa y yo compramos una casa que nos acomodaba a los tres y al perro bastante bien. Lisa también consiguió un trabajo en una tienda de costura. Sí, no vivíamos ricos, pero teníamos suficiente para todo lo que necesitábamos. También hice mi propio taller en una habitación separada y, a veces, pude vender mis pinturas. Un día, Dan y yo decidimos visitar un bar local. Fui ascendiendo a lo largo de los años y era casi su mano derecha. Y también nos acabamos de hacer amigos. Fue muy receptivo y amable, así que me invitó a celebrar con él el próximo número del cómic en el que estábamos trabajando. El interior del bar parecía bastante decente para un establecimiento de bebidas. Nunca había estado aquí antes. Dan dijo que el bar no había estado abierto por mucho tiempo y que había estado planeando visitar el lugar durante mucho tiempo. Estábamos sentados en sillas altas detrás de la barra y el camarero tomó nuestro pedido de inmediato. La música alegre sonaba suavemente y el ambiente nos permitió olvidarnos del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Miramos cada rincón del lugar mientras bebíamos nuestra cerveza. Realmente me gustó. Es bastante acogedor. A lo lejos había una mesa de billar iluminada desde arriba por unas pocas bombillas. Mientras el resto de la habitación estaba atenuado, lo que creaba un ambiente relajado, vi a dos personas jugando al billar y a algunos de sus amigos mirando atentamente el juego. Parecía que estaban jugando por dinero. Nunca lo había intentado y quería conocer las reglas del juego. ¿Te gusta el billar?, preguntó Dan, notando mi interés. Entonces es interesante. Nunca he jugado. ¿Quieres que te enseñe? Él se ofreció. Acepté ansiosamente y cuando la compañía terminó su juego, nos sentamos a la mesa. Dan me mostró qué hacer, cómo hacerlo y qué bolas rodar. No lo logré de inmediato, pero con el tiempo comencé a ganar experiencia. Vaya, qué gente. Escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi a un hombre con una chaqueta de cuero y pantalones de cuero. Su largo cabello negro ondulado y su perilla ocultaban sus rasgos familiares. Mientras buscaba en mi memoria, recordé al hombre. Era Mac, el mismo a cuya compañía había pertenecido una vez. Hola. Ha pasado mucho tiempo. Le saludé, sin saber qué esperar de él. Era probable que estuviera enojado porque yo había dejado a su pandilla llevándome a su novia en silencio. Ha pasado mucho tiempo. Ahora pareces un hombre. Me puso una mano en el cuello. Sí, mucho tiempo de hecho. ¿Cómo has estado? ¿Sabes qué? Puso los ojos en blanco como recordando. Me sorprendió un poco que hubieras desaparecido así. Yo también estaba preocupada por Lisa, pensé que la policía te había atrapado, pero luego descubrí que habías hecho tu nido. Me preparé para que él pudiera comenzar una pelea. ¿Estás bien? Dan se acercó a mí. Sí, estoy bien. Conocí a un viejo conocido. ¿Juegas al billar?, preguntó Mac. ¿Qué tal un juego?, sugirió en un tono que dejaba en claro que no aceptaría un no por respuesta. Acepté a regañadientes. Dan se ofreció a jugar por mí ya que estaba empezando a aprender,
pero le dije que no me importaba si ganaba o no. Es solo un juego, nada más. Mac y yo nos turnábamos persiguiendo pelotas, olvidándolas en los agujeros. Pero ganó, por supuesto, sin importar cuánto lo intenté. Pero era predecible. Al final le agradecí por tocar. Esperen. Me detuvo cuando estaba a punto de leave. ¿Cómo está Lisa? ¿Cómo está Daniel? Él sonrió, pero no fue una sonrisa sincera, más bien una sonrisa mala. Daniel era mi hijo y el hijo de Lisa, al que habíamos criado. Pero ¿cómo supo de él? Me di cuenta de que Mac estaba aquí por una razón. ¿Pero por qué ahora, después de todos estos años? Como no quería meterme en mamparos, respondí cortésmente que estaban bien y me despedí. Diciendo que tenía que go. Volvimos a nuestros asientos en el mostrador. Sentí que este encuentro no era un buen augurio, pero traté de mantener la calma y no mostrarlo. Pareces preocupado, comentó Dan. ¿Te está amenazando de alguna manera? No sabía cómo Dan podría ayudarme. Era una vieja historia mía, y no quería incluirlo en ella. Nos sentamos un rato más y luego nos separamos. Cuando llegué a casa, Lisa estaba emocionada. Cuando llegué a casa. ¿Cuál es el problema? Te ves tan pálida. Kurt, ¿recuerdas a Mac cuando éramos jóvenes y éramos amigos de él? Él lo hizo. Ha vuelto. No sé cómo nos encontró. ¿Te amenazó? Tomé su rostro entre mis manos y la miré a los ojos tristes. ¿Te hizo algo a ti o a Daniel? No, simplemente lo hizo. Él solo saludó y preguntó cómo estabas. Lo vi cuando fui a la escuela a recoger a Daniel. Él ya estaba hablando con él. Estaba tan asustada. Susu, está bien. La tiré contra mí y la acaricié la espalda. Él no nos hará daño. Yo también lo vi hoy. Él no te hará nada a ti ni a Daniel. Traté de tranquilizar a mi esposa, pero sentí que quería tranquilizarme a mí mismo y a ella. En el fondo de mi mente, tenía un mal presentimiento. No sabía qué esperar, pero sabía con certeza que ahora mi vida no sería tan tranquila como antes. Pero a medida que pasaban los días, esperaba a cada minuto que algo malo iba a suceder. Hablé con los maestros y les di sus descripciones para que, si lo veían cerca de mi hijo, me llamaran de inmediato y llamaran a la policía. No quería arriesgar la vida del niño. Nunca sabes lo que está en la mente de Mac. Pero Mac no nos molestó y me fui calmando poco a poco. Lisa continuó yendo a trabajar como antes, pero pronto me dijo que estaban reduciendo su personal y que ahora tenía que tomar turnos adicionales. Le sugerí que renunciara a su trabajo por completo, pero ella se negó y me pidió que no interfiriera con su proceso de trabajo. Después de recibir una promesa de ella de no trabajar demasiado y renunciar si se cansaba, acepté. Pero esos cambios adicionales suyos tuvieron el efecto de alienarnos unos de otros. A menudo no estaba en casa por la noche y nuestra relación ya no era lo que solía ser. Ella se volvió más fría conmigo, no quería hablarme mucho y comenzó a prestarme menos atención en la cama. Traté de hablar con ella sobre estos cambios, pero ella no quería hablar. A veces ella simplemente me soplaba groseramente. Incluso mi hijo comenzó a notar que a veces comenzamos a pelear. Ya no estaba dispuesta a tolerar esta actitud hacia mí y mi hijo. Así que decidí arreglar las cosas a mi manera. La llamé al trabajo y le pedí a su jefe que viniera al teléfono. Le pregunté por qué la gente se veía obligada a tomar turnos adicionales debido a los recortes. Pero su respuesta me sorprendió mucho porque no tenía idea de qué tipo de reducción de personal estaba hablando y de qué turnos adicionales estábamos hablando. Y me di cuenta de que todo este tiempo Lisa solo me estaba mintiendo. ¿Pero por qué? ¿Qué me estaba ocultando? Me di cuenta de que era inútil hablar con ella porque de todos modos no lo admitiría. Después de disculparme con mi jefe por el malentendido y pedirle que no le contara a Lisa sobre mi llamada, comencé a pensar en un plan para averiguar qué me estaba ocultando mi esposa.
Compartí mi tristeza con Dan y le pedí unos días libres, prometiéndole solucionarlo más tarde. Él, entendiendo mi situación, estuvo de acuerdo. Fui a la fábrica de costura donde trabajaba Lisa. Definitivamente estaba trabajando ese día, y estacioné cerca del final de su turno. Mientras esperaba a que todos se bajaran, también vi a Lisa. Salió del edificio, se subió a un taxi y se fue en la otra dirección. No dudé en seguir al taxi. Llegamos a una zona residencial al otro lado de la ciudad y la vi entrar a una de las casas. Dejé el coche no muy lejos y la seguí. Cuando fui a la ventana, la vi a ella y a Mac en la habitación. Lo vi comenzar a quitarle la ropa y acunarla en sus brazos. El zorro ni siquiera se resistió. Al contrario, a ella le encantaba. Observé la escena por un rato, luego volví a mi auto. Así que así son tus turnos, murmuré para mí mismo. No entendía por qué Lisa me había hecho esto. Pero podía sentir que mi sangre se volvía negra de ira y odio. La mujer a la que había alejado de un camino disfuncional y a la que había cuidado tanto todos estos años, me había traicionado tanto. Ya había llamado a mi esposa desde casa y, tratando de mantener la voz firme, le pregunté cuándo estaría en casa. Ella respondió que estaba de turno nuevamente y que estaría en casa por la mañana. De rabia, casi aplasto el teléfono celular en mi mano. Llamé a Dan y le pregunté si Daniel podía quedarse con él por un tiempo. También tuvo 2 hijos, y sus hijos y mi hijo eran buenos amigos. Dan aceptó encantado. No hagas nada estúpido, me preguntó de manera amistosa. No te preocupes. Todo estará bien. Terminé de hablar y llevé a mi hijo con un amigo. También le llevé al perro. No dormí toda la noche pensando en cómo acabar con la infidelidad de mi esposa. Tenía todo tipo de pensamientos en mi cabeza. No me di cuenta de cómo llegó la mañana. Cuando amaneció, Lisa regresó. Hola, cariño. ¿Qué tal? Sabes, hoy estoy tan cansada. Ha sido mucho trabajo. ¿Dónde está Daniel? ¿Se fue a la escuela tan temprano? Daniel está bien. Siéntate. La senté a la mesa. ¿Cuándo es tu próximo turno? Mañana. ¿Por qué? Eso es bueno. Solo dime en qué turno estás. ¿En la fábrica o con Mac en la cama? Lisa se puso pálida al instante. ¿De qué hablas? ¿Con Mac? ¿Qué quiere decir? No lo he visto en mucho tiempo. ¿De qué hablas? No me mientas. La interrumpí. Te he visto. He visto el trabajo en el que estás. Respondedme. ¿Por qué? Lisa estaba llorando. Ella me dijo que Mac le había prometido mucho dinero y que le conseguiría un trabajo como modelo porque se veía muy bien para su edad. No podía creer que cambiara a su familia por dinero de esta manera. Sentí que una ira intensa me llenaba. Había algo en mí en ese momento, algo maligno. Porque yo, que nunca había levantado las manos contra una mujer, había golpeado duramente a Lisa. Recuperé el sentido cuando ella estaba tirada en el suelo, sangrando por la nariz y la boca. No entendía por qué no gritaba y gritaba. Ella solo gemía de dolor. Llama a Mac. Le entregué su bolso, que estaba junto a ella sobre la mesa. Llámalo e invítalo a nuestra casa. Llama o te mato. Lisa metió la mano en su bolso con manos temblorosas y sacó su teléfono celular. Bajo mi escrutinio, ella cumplió con mi pedido. Lisa le dijo que no estaría en casa por un par de días y que quería encontrarse con él allí. Mac respondió que no podía hasta más tarde en la noche, ya que tenía mucho que hacer esta noche. Eso me quedaba muy bien. No sé por qué, pero saqué una bolsa de guisantes congelados de la nevera y se los tiré al zorro para que se pusiera los moretones. Me quedé en casa con ella todo el día sin dejarla salir. Me aseguré de que nadie supiera de nuestro escándalo.
Esperé hasta el anochecer y apagué todas las luces, dejando solo la luz nocturna en la sala de estar, abajo y en el dormitorio de arriba. Mac vino como prometió. Entró a la casa por la puerta trasera, como Lisa había dicho, y comenzó a abrirse camino hacia las escaleras en la oscuridad. Llamó a Lisa, pero me senté con ella en el dormitorio y le sostuve la boca con la mano. Luego, tomando un pañuelo por ahí, le até la boca y las manos detrás de ella. Armado con el arma que había preparado de antemano, comencé a bajar las escaleras con cuidado. Cuando finalmente vi la silueta familiar, disparé. El cuerpo de Max se desplomó en el suelo. Encendí la luz, me acerqué e intenté sentir el pulso. Pero la bala golpeó el área del corazón y Mac murió instantáneamente. Subiendo las escaleras al dormitorio, saqué a Lisa de allí, la desaté y le puse el arma en las manos. Miró horrorizada el cuerpo en el suelo. «Kurt, ¿qué has hecho?», ella preguntó. Vi que su mirada se fijaba en mí y levantó el arma, apuntándome. Hubo un clic. Podría haber sido mejor. Con eso, saqué un clip de mi bolsillo y se lo mostré. Le quité el arma y volví a poner el clip, escondiéndolo detrás de mi espalda. «Lisa, ¿qué has hecho? ¿Por qué mataste a un hombre?», hablé con una voz trágica. Llamé a la policía y creyeron mi versión de lo que estaba sucediendo. Debido a que las huellas dactilares de Lisa estaban en el arma, había sido sentenciada por asesinato. La visité ocasionalmente y le recordé que si decía una palabra sobre lo que realmente sucedió, había personas en prisión que, por una buena recompensa, la silenciarían para siempre. ¿Qué piensas de esta historia? Creo que es interesante que Kurt fuera muy cruel, pero yo no le haría eso a esta gente porque quitarme la vida es demasiado para mí. Ahora te invitamos a escuchar la segunda historia, que trata sobre una mujer mezquina que al final obtuvo lo que merecía. De niña, era una niña muy callada y tímida. Mi padre trabajaba como bibliotecario, así que realmente apreciaba la paz en nuestro hogar. Mi madre era maestra de escuela primaria y generalmente compartía la necesidad de tranquilidad de mi padre. No tenía hermanos y hermanas. A veces, experimenté un poco de soledad, ya que me hubiera gustado cuidar niños o jugar con alguien. Como alternativa, les pedí a mis padres una mascota pequeña, pero tampoco apoyaron esta idea. Para no aburrirme en absoluto, a menudo recurría a los libros en busca de ayuda. Los libros gradualmente comenzaron a tomar un papel secundario en mi vida porque surgieron nuevas prioridades. En primer lugar, necesitaba ingresar a una buena universidad. Mis calificaciones eran promedio, así que comencé a estudiar activamente. En mi situación, la elección de especialidades no era muy diversa. Mis padres eran pobres, por lo tanto, era necesario establecerme en un nicho que pudiera garantizarme un ingreso alto. La elección recayó en la economía. A pesar de todas mis preocupaciones, resultó ser una estudiante muy diligente y trabajadora. No tenía otra opción porque no quería decepcionar a mis padres. «Estamos muy orgullosos de ti», solía decirme mi mamá. Por supuesto, estas palabras no pudieron evitar alegrarse. Después de obtener mi título, mi vida resultó bastante bien. Hice una pasantía en una empresa exitosa y luego, gracias a mis esfuerzos, pude establecerme fácilmente allí. Mis empleadores siempre hablaron de mí como un empleado bastante competente y talentoso. Mi familia estaba orgullosa de mí y yo feliz con mi situación de vida. Por supuesto, todavía quería mejorar mis habilidades y obtener la mejor posición posible. Por lo tanto, trabajé muy duro. No tenía tiempo para mi vida personal. Había aprendido a ignorar ese tipo de necesidades. Me parecía que si podía suprimir la necesidad de una relación, sería mucho más eficaz en mi trabajo. Hasta cierto punto, esto resultó ser cierto. Lo que no consideré fue que en este estado de cosas me vería obligado a experimentar la soledad. Se manifestó no solo en las necesidades psicológicas, sino también en las físicas. Tenía un claro problema con mi vida íntima, o más exactamente, la falta de ella.
probablemente habría vivido así durante otra década. Pero había un nuevo colega en nuestra oficina. Había otras chicas en el trabajo y no sentía nada por ellas. Pero Karen parecía muy especial. Su apariencia era muy bonita, lo que atrajo a muchos hombres. Su carácter también parecía encantador. Cada vez que pasaba, parecía como si un tren de calor y luz se arrastrara detrás de ella. Karen, te presento a Jared, dijo mi jefe y me señaló con la mano. Él está aquí para mostrarte los alrededores y ponerte al día. La niña sonrió dulcemente. Extendí mi mano cordialmente y sacudí su delgada palma. Es un placer. Yo también. Palabra por palabra, y entre nosotros comenzó una relación bastante cálida. Nos llevábamos perfectamente el uno con el otro en el trabajo. Quizás fue el hecho de que nuestras personalidades tranquilas eran perfectas el uno para el otro. Quizás esta sea mi oportunidad, me pregunté en uno de mis días de trabajo. Pasó el tiempo y mi soledad no llegó a ninguna parte. Especialmente porque la última vez que tuve una relación íntima fue hace unos 7 años. Si las cosas seguían así, seguramente comenzaría a tener problemas de salud en un futuro lejano. Un día le pregunté a Karen, ¿te gustaría salir a tomar una taza de café conmigo después de horas? Parecía que a mi colega no le sorprendía en absoluto tal solicitud. Por el contrario, tal vez estaba esperando el momento en que la invitaría. Seguro. ¿Así que estarás libre este sábado? Sí. Elegí una pequeña cafetería temática en el centro. De hecho, fue el único lugar que visité por iniciativa propia, si era necesario, para discutir algunos temas laborales. Siempre invitaba a colegas a este lugar. Me gusta que la música indie siempre estuviera sonando allí. Me calma. Pero mis empleados son mayores y realmente no encajan. Karen y yo somos personas más jóvenes porque ella tiene 30 años, como yo. El día que nos conocimos estaba muy soleado. Karen llevaba una falda corta y una bonita camisa blanca. Mi opinión parecía más informal, pero dentro de los límites. Miré a Karen fascinada. Hola, dije en voz alta mientras trataba de encontrar nuestra mesa. Oh, hola. Mi colega se sentó frente a mí. Creo que podemos cambiarnos a ti porque tenemos aproximadamente la misma edad. ¿Cómo te sientes al respecto? Oh, por supuesto. No me importa. Hoy hace un clima encantador afuera. ¿Cómo fue tu viaje? ¿Algún atasco de tráfico? No. Al principio pensé que iba a llegar un poco tarde, pero en el último momento el taxista comenzó a conducir como loco. Karen tenía una pequeña sonrisa en la cara. Hicimos una reserva. La miré torpemente, sin saber realmente de qué empezar a hablar. No quería hablar de trabajo, pero los temas domésticos tampoco parecían del todo apropiados. Estaba un poco preocupado. Aparentemente Karen estaba esperando algo de mi parte. Ya sabes, y en la oficina te hablamos principalmente de trabajo. Cuéntame algo sobre ti. Me gustaría saber cuáles son tus pasatiempos, cómo pasas tu tiempo libre. Karen pensó durante unos segundos. En mi tiempo libre, suelo cuidar mis plantas y mis 2 perros. Sus nombres son Humildes y Bomba, comenzó a decir. Por su expresión, quedó claro que estaba tratando de elegir sus palabras con el mayor cuidado posible. También disfruto asistir a eventos culturales. Conozco gente nueva con bastante frecuencia. También llevo diarios. ¿Diarios? Le pregunté, perplejo. Sí, diarios personales. Realmente me gusta escribir diferentes cosas interesantes. Es un hábito que he tenido desde la secundaria. Tengo un montón de diarios en casa. Karen hizo un pequeño gesto demostrativo con las manos. Alrededor de 19 o 20 de ellos. ¿Te lo imaginas? Me sorprendió gratamente. ¡Wow! ¿Realmente disfrutas escribir? Sí.
Quería ser periodista cuando era niño. Cuando estaba en la caja de arena, solía inventar todo tipo de historias. Pero por el momento ya no es relevante. Eso es muy malo. Quería ser escritor cuando era niño. Incluso guardé algunos borradores de varias ideas interesantes que alguna vez quise seguir. La niña me miró con los ojos bien abiertos. Parecía como si hubiéramos encontrado el tema de conversación perfecto. Durante 1 hora más o menos discutimos nuestros pasatiempos infantiles. Este fue el momento en el que realmente me interesé por mi acompañante. Tengo una gran estantería en casa. En su mayoría no es ficción, pero también hay ficción. ¿Quizás te gustaría echar un vistazo? Sí. ¿Podríamos ir a tu casa ahora mismo? Me sorprendió mucho esta reacción porque no esperaba que ella dijera que sí tan rápido. Mi casa siempre estaba ordenada, pero rara vez recibía chicas en mi casa. No tenía coche, así que tuve que mentir diciendo que tomaba un taxi. Hoy. Cuando finalmente llegamos a mi casa, hice un pequeño recorrido. Mi pequeña biblioteca parecía imponente a los ojos de Karina. Con curiosidad, miró los estantes mientras yo le decía cuándo y en qué circunstancias se había comprado un libro en particular. Entonces decidimos sentarnos en la cocina y discutir algunas cosas más para condimentar las cosas. Nos serví una copa de vino y puse música. No media hora después, estábamos en mi cama. Al principio estaba muy nerviosa porque mi falta de práctica a lo largo de los años se estaba haciendo sentir. Pero Karen estaba un poco borracha, así que me aseguré de que no notaría algunos de los matices incómodos en esta situación. Dormir con ella resultó ser una muy buena idea. Aparentemente los dos estábamos satisfechos porque nuestra comunicación no se detuvo después. Formamos una especie de relación íntima duradera entre nosotros. Por lo general, nos reuníamos después del trabajo, íbamos a algunos lugares, discutíamos algo y luego íbamos a su casa o a la mía. Quedé completamente satisfecho con este arreglo. Al principio, ni siquiera iba a reclamar nada más. Después de unos 6 meses de este tipo de relación, Karen me pidió que me mudara con ella. No estaba en contra, pero me sorprendió cómo argumentó su propuesta. Hemos estado saliendo durante tanto tiempo que es hora de vivir juntos, dijo mi colega. ¿Qué? ¿Pasa algo? ¿Jared? ¿Estamos saliendo? Por supuesto que lo somos. ¿O por qué crees que estamos haciendo todo esto? Karen dijo. Me quedé extremadamente sorprendido. Nunca se me ocurrió que estuviéramos en una relación. No sabía que estábamos saliendo. No lo habíamos discutido. Pude ver en el rostro de la niña que se sentía incómoda. Aparentemente estaba preocupada y nerviosa. ¿No lo quieres? Ella preguntó abiertamente. Yo sí. La niña suspiró aliviada. Me sorprendió mucho la situación. Pero todos los cambios son para mejor. Ni siquiera tuve que hacer un movimiento yo mismo. Karen vino a vivir conmigo a mi apartamento. Desde que alquilaron su casa. Nuestra vida juntos iba muy bien. Éramos personas organizadas, así que dividimos todas las tareas domésticas por igual desde el principio. Solo que, a diferencia de mí, mi novia se comportaba más en secreto. Lo primero, en cuanto noté esos diarios tan personales en sus manos, quise leerlos con el permiso de la niña, por supuesto. Pero Karen reaccionó negativamente a esto. Ella me advirtió que no tocara sus pertenencias personales, ya que era una violación de la privacidad. Le prometí que nunca haría eso. Nuestro destino funcionó, así que después de 1 año decidí casarme con Karina. La idea me pareció muy estable y tentadora ya que necesitaba amor. Además, la convivencia con ella era simplemente cómoda. ¿Quieres casarte conmigo? Ciertamente. Alegremente. Exclamó mi futura esposa. Vivimos juntos durante unos 8 años y, sorprendentemente, en todo ese tiempo, nunca nos peleamos con ella.
No tuvimos hijos porque no queríamos tenerlos. Nuestra situación financiera lo permitía, pero simplemente no quería ser madre. En mi corazón, quería seguir siendo el mismo joven ambicioso. Karen explicó su renuencia diciendo que criar hijos era un gran desafío para ella. Este comportamiento de las mujeres siempre me pareció extraño. ¿Podrían ellos, como nosotros, no querer tener hijos? Un día, se me ocurrió una idea muy tonta. Por alguna razón, pensé que había otra razón por la que mi esposa no quería tener hijos. Sin embargo, ella simplemente no lo dice en voz alta. Un día, mientras Karen estaba en el trabajo, decidí leer sus diarios personales. Probablemente le hubiera importado, pero de todos modos no lo habría sabido. Cogí el último cuaderno completado. Por lo que entendí, contenía entradas de algún lugar de los últimos 6 meses. Abrí la primera página que vi y comencé a leer. Otro día extraño y lleno de acontecimientos había terminado. Me quedé a trabajar horas extras, así que llegué a casa alrededor de las 10 de la noche. Estaba enfermo y cansado de este trabajo. Si pudiera, renunciaría a la primera oportunidad. Últimamente, absolutamente todo me ha resultado molesto. Cuando llegué a casa, Jacob ya estaba dormido. El imbécil ni siquiera me dejó nada para cenar. Francamente, me sorprendió que me llamaran idiota porque Karen nunca me había llamado así. Hojeé las páginas y casi todas tenían algún tipo de palabrotas escritas en ellas. La mayoría de ellos estaban dirigidos a mí. Me sentí genuinamente enojado por esta actitud. Seguía hojeando las páginas. Fuimos a un restaurante con Thomas hoy. Fue divertido. Aunque me gusta más pasar tiempo con Jacob. Thomas está mejor en la cama. Aunque en ese momento me di cuenta de por qué no me dejaba leer sus diarios. Resultó que ella me estaba engañando con alguien llamado Thomas. Y no solo con él. Había garabateado prácticamente todo el cuaderno con comparaciones sobre quién era mejor en la cama que yo y quién era peor. Me sentí muy avergonzada de mí misma en ese momento. Karen y yo no teníamos una conexión tan profunda que me estuviera matando de dolor. Pero ella misma había sugerido la relación. Y ahora estaba escribiendo toda esta humillación en su diario personal. Comencé a hojear otros cuadernos que se referían al periodo en que nos conocíamos. Cuanto más leía, más me molestaba. Todo este tiempo ella me había tratado horriblemente. Quería arrancar las páginas, pero apenas podía contenerme. Ella estaba siendo repugnante y era plenamente consciente de ello. Por eso quería vengarme de ella. Karen se lo merecía totalmente. Durante los últimos meses, había estado hojeando sus diarios. Estaban llenos de diversas quejas y blasfemias incultas. Obviamente, tales entradas podrían verse como material comprometedor que iba a usar en el futuro. También tuve un placer particular al leer sus escritos recientes. En los últimos días, había escrito varias publicaciones sobre cómo no le gustaba mi barba. Por supuesto, no iba a afeitármelo. Muchas de las cosas que la molestaban las hacía yo magistralmente. Lo sorprendente fue que ella no lo mostró en absoluto. Decidí no atormentar demasiado a Karen y acercar el día de la retribución. Había preparado de antemano todas las copias fotocopiadas de los registros necesarios. El mismo día, fueron enviados a todos los conocidos de Karen. Desafortunadamente, no conocía las direcciones ni los números de teléfono de algunas personas. Sin embargo, tenía la dirección de la madre de Karen, quien luego recibiría las citas más interesantes del diario de su hija. Además, sus colegas, su jefe y algunas otras personas recibirían tales cartas. Aproximadamente 24 horas después de enviarlo, mi esposa recibió la primera llamada de su anciana madre. Esta conversación tomó a Karen por sorpresa. Ya, cuando estaba completamente consciente de lo que estaba sucediendo, su rostro cambió instantáneamente. ¿Qué hiciste? Ella gritó. Envié copias del diario a sus conocidos.
Mi esposa se lanzó hacia mí con los puños y comenzó a pelear. Lágrimas salieron de sus ojos. ¿Quién te dio el derecho de hacer eso? Karen sollozó. Me despedirán. Y madre, ¿por qué haces esto? ¿Quién te dejó jugar conmigo durante tantos años como un juguete? Pero yo te amaba. Estuve contigo todo el tiempo. Dormir con otros no significa nada. Solo quería describir mis experiencias en mi diario. Bueno, ahora sabrás que debes mantener todos tus cuadernos bajo llave, respondí amablemente. Y así terminó mi matrimonio. Tal vez debería haber roto sus límites personales antes, porque si no fuera por mi curiosidad, nunca me habría enterado de las trampas. Estoy segura de que seré mucho más discreta la próxima vez. Escribe cómo te gustan estas historias y qué piensas sobre las acciones de los personajes principales. Nos vemos de nuevo.